En el corazón de un denso bosque se alzaba una casa vieja y decrépita, con las ventanas tapiadas y el techo hundido por el peso de los años. Los lugareños evitaban la zona, susurrando historias de sucesos extraños y apariciones espeluznantes que atormentaban los bosques circundantes. Pero la curiosidad a menudo superaba al miedo, y un día, un grupo de adolescentes decidió explorar la casa abandonada. Entre ellos estaba Katie, una chica audaz y aventurera que siempre se había sentido atraída por los misterios del bosque. Mientras el grupo avanzaba por el camino cubierto de maleza que conducía a la casa, Katie sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire estaba cargado con una presencia de otro mundo, y los árboles parecían susurrar secretos que le provocaban escalofríos. Haciendo caso omiso de la sensación de inquietud que la carcomía, Katie siguió adelante, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción. Había oído historias sobre el pasado atormentado de la casa, pero se negaba a permitir que el miedo la detuviera. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. Cuando llegaron al borde del claro donde se encontraba la casa, el pulso de Katie se aceleró por la anticipación. El viejo edificio se alzaba ante ellos como un centinela silencioso, con sus ventanas oscuras mirando hacia el bosque, con una mirada fría y ciega. Con una sensación de temor, el grupo se acercó a la puerta principal. Sus bisagras chirriaron siniestramente cuando la abrieron. El interior de la casa estaba envuelto en oscuridad, iluminado solo por finos rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas tapiadas. Cuando entraron, el aire se volvió denso y pesado, como si estuviera cargado con el peso de secretos centenarios. Katie sintió que una sensación de aprensión se apoderaba de ella, pero la dejó a un lado, decidida a explorar cada rincón de la casa. Lo que ella no sabía era que las advertencias, susurradas por la gente del pueblo, no carecían de fundamento, porque dentro de los muros de la casa abandonada acechaba una oscuridad, esperando atrapar a aquellos que se atrevían a traspasar sus dominios. Y a medida que Katie y sus amigos se aventuraran más en las profundidades de Whispering Woods, pronto descubrirían que era mejor dejar algunos misterios sin resolver. Mientras Katie y sus amigos se aventuraban más en la casa abandonada, fueron envueltos por un silencio inquietante, roto solo por el sonido de sus pasos, resonando en los pasillos vacíos. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando extrañas formas que parecían retorcerse y contorsionarse con cada momento que pasaba. A pesar de la palpable sensación de inquietud que flotaba en el aire, Katie siguió adelante, impulsada por la curiosidad. Mientras exploraban las habitaciones polvorientas y los pasillos cubiertos de telarañas, descubrieron reliquias de una época pasada, fotografías descoloridas, cortinas hechas jirones y muebles rotos que hablaban de vidas olvidadas hace mucho tiempo. Pero a medida que profundizaron en los misterios de la casa, comenzaron a experimentar fenómenos extraños que desafiaban toda explicación. Los objetos parecían moverse por sí solos. Los susurros resonaban por los pasillos y puntos fríos permanecían en el aire como el toque de una mano fantasmal. Al principio, Katy y sus amigos descartaron estos sucesos como trucos de la mente, producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por la atmósfera inquietante de la casa abandonada. Pero a medida que los incidentes se hicieron más frecuentes e inquietantes, ya no pudieron negar que algo andaba terriblemente mal. Cuando cayó la noche y la oscuridad descendió sobre el bosque, la casa pareció cobrar vida con una energía malévola. Las sombras danzaban en los rincones de su visión, y los susurros se hicieron más fuertes, sus palabras retorcidas y distorsionadas en un galimatías ininteligible. Con cada momento que pasaba, Katy y sus amigas sentían el peso de la oscura historia de la casa presionando sobre ellas, amenazando con consumirlas por completo. Y mientras luchaban por encontrar una salida a los laberínticos pasillos, se dieron cuenta de que no estaban solos en la casa, porque dentro de sus muros en ruinas algo siniestro acechaba,
esperando reclamar su próxima víctima. Y mientras Katie y sus amigos corrían contra el tiempo para escapar de las garras de la casa embrujada, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. A medida que avanzaba la noche y los horrores dentro de la casa abandonada se hacían más intensos, Katie y sus amigos se encontraron atrapados en una pesadilla de la que parecía no haber escapatoria. Cada sombra parecía ocultar una presencia malévola, y cada crujido de las tablas del suelo les provocaba escalofríos. Desesperada por encontrar respuestas, Katie profundizó en la historia de la casa, rastreando viejos recortes de periódicos y archivos polvorientos en busca de pistas sobre su oscuro pasado. Lo que descubrió le provocó un escalofrío, historias de tragedia y desesperación que parecían reflejar los horrores que estaban experimentando de primera mano. Pero mientras reconstruía los fragmentos de la historia de la casa, Katie se dio cuenta de que había más en la historia de lo que parecía. Debajo de la superficie de la casa abandonada yacía una red de mentiras y engaños, tejida por aquellos que alguna vez la llamaron hogar. Con cada revelación, Katie y sus amigos estaban más decididos a descubrir la verdad y poner fin a la oscuridad que plagaba la casa. Pero a medida que se aventuraron más en sus profundidades, pronto descubrieron que algunos secretos debían permanecer enterrados. Mientras exploraban las cámaras ocultas y los pasadizos olvidados, encontraron extraños símbolos grabados en las paredes y espeluznantes susurros que parecían atraerlos hacia la oscuridad. Y con cada paso que daban, sentían la presencia malévola de la casa cerrándose a su alrededor. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, Katie tropezó con una pista que cambiaría todo. Escondido en un ático polvoriento, encontró un diario que pertenecía al antiguo dueño de la casa, un diario que revelaba la verdadera naturaleza de la oscuridad que acechaba dentro de sus paredes. Armados con este nuevo conocimiento, Katie y sus amigos se embarcaron en un último y desesperado intento de desterrar el mal que se había arraigado en la casa abandonada. Pero cuando se enfrentaron frontalmente a la fuerza malévola, pronto se dieron cuenta de que su destino estaba entrelazado con el de la casa misma. Y a medida que avanzaba la batalla final, sabían que solo uno saldría victorioso. Con el peso de la oscura historia de la casa presionando sobre ellos, Katie y sus amigos se mantuvieron firmes, listos para enfrentar la fuerza malévola que acechaba dentro de sus paredes. Armados con una nueva determinación y el conocimiento extraído del diario, se prepararon para enfrentar cualquier horror que les aguardara. A medida que se aventuraban más profundamente en el corazón de la casa abandonada, el aire se pesaba con anticipación. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos como una sentencia de muerte. Las sombras danzaban en las paredes, retorciéndose y retorciéndose en formas grotescas que parecían burlarse de su presencia. Pero Katie se negó a permitir que el miedo la detuviera. Con férrea determinación, guió a sus amigos hacia adelante. Sus pasos resonaban en la oscuridad como un grito de batalla. Cuando llegaron al corazón de la casa, se encontraron frente a una puerta envuelta en oscuridad, cuya superficie estaba grabada con extraños símbolos y glifos. Con una respiración profunda, Katy abrió la puerta, revelando una cámara bañada por una espeluznante luz verde. Y allí, en el centro de la habitación, lo encontraron, la fuente de la fuerza malévola que había plagado la casa durante tanto tiempo. Una figura oscura y sombría se alzaba ante ellos, con los ojos brillando con malicia, mientras se preparaba para desatar su ira sobre ellos. Pero Katie se negó a dar marcha atrás. Con un grito desafiante, dio un paso adelante, con sus amigos a su lado, listos para enfrentar cualquier horror que les aguardara. Y cuando comenzó la batalla final, lucharon con todas sus fuerzas, su determinación brillando como un faro de esperanza en la oscuridad. Con cada golpe que asestaban,
La figura sombría se debilitaba y su poder disminuía con cada momento que pasaba. Y cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte, la oscuridad que había plagado la casa abandonada durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, vencida por la luz de su coraje y determinación. Cuando los ecos finales de la batalla se desvanecieron, Katie y sus amigos salieron victoriosos y su vínculo era más fuerte que nunca. Y cuando salieron a la luz del nuevo día, supieron que habían enfrentado sus mayores temores y habían salido triunfantes, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardará. A medida que las sombras retrocedieron y la fuerza malévola fue vencida, Katie y sus amigos emergieron de las profundidades de la casa abandonada, con el ánimo animado por el amanecer de un nuevo día. El aire era fresco y claro, y el bosque pareció dar un suspiro de alivio cuando la oscuridad que lo había atormentado durante tanto tiempo finalmente desapareció. Con el peso de la oscura historia de la casa quitado de sus hombros, Katie y sus amigas se tomaron un momento para recuperar el aliento, disfrutando del calor del sol de la mañana. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero por ahora se permitieron un momento de respiro, agradecidos por la luz que había regresado a sus vidas. Mientras regresaban a la ciudad, Katie y sus amigas compartieron historias de sus aventuras en la casa abandonada, riendo y bromeando mientras revivían la terrible experiencia que habían enfrentado juntas. Aunque los recuerdos estaban teñidos de oscuridad, encontraron consuelo al saber que habían emergido más fuertes y más unidos que nunca. Pero incluso mientras celebraban su victoria, Katie sabía que las sombras del pasado siempre permanecerían en los rincones de sus mentes. Los horrores que habían enfrentado en la casa abandonada nunca serían realmente olvidados, y sirvieron como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el poder del espíritu humano para superar incluso los desafíos más oscuros. Cuando regresaron a sus vidas normales, Katie y sus amigas llevaron consigo las lecciones que habían aprendido, prometiendo apreciar cada momento y nunca volver a dar por sentada la luz. Y mientras miraban hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabían que cualesquiera que fueran las pruebas que les esperaban, las afrontarían juntos, unidos por el vínculo de amistad y la fuerza de las experiencias compartidas. En los días que siguieron a su desgarrador encuentro con la fuerza malévola en la casa abandonada, Katie y sus amigos se sintieron atormentados por los ecos del pasado. Aunque la oscuridad había sido vencida, su presencia persistía como un fantasma, un recordatorio constante de los horrores que habían enfrentado. Mientras seguían con su vida diaria, no podían evitar la sensación de que estaban siendo observados, de que las sombras todavía susurraban secretos que no podían descifrar del todo. Las pesadillas plagaron su sueño, visiones de la entidad oscura con la que habían luchado en las profundidades de la casa abandonada atormentaban sus sueños. Desesperada por cerrar la situación, Katie profundizó en la historia de la casa, decidida a descubrir la verdad detrás de su oscuro pasado. Con cada pista que descubría, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una red de mentiras y engaños que se remontaba a siglos atrás. Pero cuanto más aprendían, más preguntas surgían, y Katie no podía evitar la sensación de que todavía había algo que les faltaba, algo acechando más allá del límite de su comprensión. Mientras buscaban respuestas, sucesos extraños continuaron azotando la ciudad, susurros de una oscuridad que se negaba a extinguirse. Katy y sus amigos sabían que su batalla estaba lejos de terminar, que la fuerza malévola a la que se habían enfrentado en la casa abandonada todavía acechaba en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Pero se negaron a dar marcha atrás. Armados con el conocimiento que habían adquirido y la fuerza de su amistad, se prepararon para enfrentar cualquier desafío que les esperaba, sabiendo que juntos
podrían superar incluso la pesadilla más oscura. Y mientras estaban al borde de una nueva aventura, Katie y sus amigos supieron que nunca volverían a ser los mismos, porque aunque los ecos del pasado perduren, afrontarían el futuro con valentía y determinación, dispuestos a afrontar con los brazos abiertos cualquier oscuridad que les aguardara. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Katie y sus amigos permanecieron alerta, siempre atentos a cualquier señal de la oscuridad que alguna vez había plagado su ciudad. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sombras se hicieron más débiles y su control sobre el mundo se aflojaba cada día que pasaba. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad en este pintoresco pueblo enclavado en el bosque. Los susurros de miedo e incertidumbre se desvanecieron en la memoria, reemplazados por el suave zumbido de la vida cotidiana. Katie y sus amigas encontraron consuelo en las alegrías simples de la amistad y la risa, agradecidas por la paz que finalmente había regresado a sus vidas. Pero aunque la oscuridad había sido desterrada, su recuerdo persistía, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el poder del espíritu humano para superar incluso los desafíos más grandes. Katie sabía que nunca olvidarían los horrores que habían enfrentado en la casa abandonada, pero también sabía que habían salido más fuertes, unidos por un vínculo que nunca podría romperse. Mientras miraban hacia el futuro con esperanza y optimismo, Katie y sus amigos sabían que enfrentarían cualquier desafío que les aguardara con valentía y determinación, porque aunque el camino por delante seguramente estaría lleno de obstáculos y pruebas, ya no tenían miedo. Se enfrentaron a sus mayores temores y salieron triunfantes, listos para aceptar lo que sea que les deparara el futuro. Y cuando el sol se puso en el horizonte, arrojando un cálido resplandor dorado sobre la ciudad, Katie y sus amigos supieron que finalmente habían encontrado la paz, porque al final no fue la oscuridad lo que los definió, sino la luz que brillaba desde dentro, guiándolos incluso a través de las noches más oscuras.